Asambleísta Virgilio Hernández. Buenas tardes, señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas. Quisiera iniciar mi intervención diciendo que me congratulo que en esta tarde el asambleísta Luis Hernández haya señalado que escucha a Marx. Creo que eso es importante, da muestras de apertura que escucha a Marx. Creo que si se leería a Marx, podríamos además decir que los procesos de cambio no se dan en las circunstancias ideales que uno imagina, sino que básicamente en los que la historia nos demanda. En función de eso es que nos corresponde actuar, y en función de eso es que nos toca construir ahora medidas creativas para poder enfrentar un marco de crisis que es internacional, que es mundial. En ese marco creo que es fundamental, y yo les invito, no solo a los asambleístas aquí presentes, sino les invito además a los trabajadores del país, que podamos mirar más allá de los intereses estrictamente corporativos y gremiales, que podamos pensar en el país, que podamos pensar en el Ecuador. Miren lo que está pasando. En este año seguramente recibiremos menos de 1.500 millones de dólares por las remesas, menos que lo que recibimos en el 2008. ¿Por qué? Porque, como demuestran estudios, seguramente muchas de las remesas que durante el 2008 siguieron enviando los ecuatorianos eran fruto del ahorro que tenían los ecuatorianos en el exterior. Hoy, el impacto de la crisis mundial, vean lo que dicen los periódicos, lo que dicen los medios informados sobre el número de parados extranjeros que existe en España. Más de 500.000 de personas desocupadas en España. De esos, el 10% son ecuatorianos. Obviamente que eso va a tener repercusión sobre la economía nacional. Vamos a perder cerca de 1.500 millones de dólares por remesas de los migrantes. Si a eso sumamos la disminución de las exportaciones, y para la disminución en el factor de disminución de las exportaciones no inciden las políticas nacionales. Básicamente el esquema de consumo que existe en el mundo, vean los productos que han disminuido. ¿Por qué? Por la estructura productiva de este país, porque este país históricamente se le ha convertido en un país que exporta productos primarios y que básicamente exporta postres y adornos. Y en condiciones de crisis, ese consumo en los países del primer mundo disminuye. ¿Qué es lo que dice el propio presidente de la Asociación de Exportadores? Que esta disminución de las exportaciones podría llegar hasta 1.500 millones al año. Ese es el marco en el que se discute este proyecto. Una grave crisis internacional. ¿Cuánto va a dejar de percibir el país en este año por ingresos petroleros? Más de 6.000 millones de lo que se tenía pensado y presupuestado. ¿Cuánto el país va a perder por remesas de los migrantes? Cerca de 1.500 millones. 50.000 ecuatorianos parados de los 500.000 extranjeros que en España no tienen empleo. Cerca de 1.500 millones por pérdida de las exportaciones. Eso es lo que estamos discutiendo. En ese marco es que estamos pensando en medidas creativas. ¿Por qué? Porque hay una convicción. ¿Cuál es esa convicción? No dejemos que la crisis afecte a los más pobres. No golpeemos a los más pobres en momentos de crisis. No recurramos a las recetas del Fondo Monetario, que en circunstancias como estas nos habrían dicho, por un lado gasten menos, y gasten menos es disminuyan la inversión en educación, en salud, en vivienda, en inversión pública. Por otro lado recauden más. Por eso es que el Ecuador llegó a pagar 12% del IVA cuando era del 6%. Por eso se subía los combustibles y se daba paquetazos al pueblo. Ahora estamos pensando, y debe ser una contribución de todos, precisamente porque aquí no tratamos de hacer una revolución ni copiando ni calcando, sino, como decía Mariátegui, buscando que sea creación heroica, pero en función de las circunstancias actuales y concretas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que con este proyecto se inyecten 37 millones mensuales por motivos de fondo de reserva. Adicionalmente, 540 millones es más o menos lo que se retira por concepto de fondos de reserva ahora. Si disminuimos el plazo de 3 a 2 años,
estamos hablando de otros 150 millones más. Y con el tema de la cesantía, estamos hablando de que en este marco de crisis hay un proyecto que permite que 700 millones de dólares puedan estar en la economía. Los compañeros trabajadores tienen que pensar en este momento no solo en ellos que reciben mes a mes su remuneración, tienen que pensar en la gente que vive del trabajo informal, en la gente que vive por cuenta propia y que básicamente busca generar actividades para poder sostener su familia. Y para eso, en este momento, ser revolucionarios precisamente es impulsar la producción y defender el empleo. Eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que tienen que ser responsables y tenemos que ser responsables con la historia y con el momento que nos demanda. Hay una situación de crisis y tenemos que buscar en el marco de esa situación de crisis salidas alternativas para poder mantener esta economía funcionando sin golpear a los más pobres y sin golpear ni dar paquetazos al pueblo. Eso es importante y fundamental. Aquí se ha planteado ahora la preocupación sobre la constitucionalidad del proyecto. Los mismos compañeros asambleístas que en cambio en la sesión anterior decían que el proyecto es inconstitucional porque se ha modificado lo que el presidente envió, sin atender lo que expresamente dice el artículo 126 de nuestro mandato 23, que obliga a que la comisión analice el proyecto, introduzca las modificaciones y lo envíe. Ahora se pone en duda, primero, el respecto de la iniciativa del presidente. El artículo 134 de la Constitución es claro, tiene iniciativa. Y el 140 de la Constitución establece que el presidente podrá, es facultad del presidente, facultad, porque el verbo que se utiliza es podrá, es facultativo del presidente de la República. No cambiar la naturaleza, por favor, no cambiar el carácter, perdón. Aquí hablemos con seriedad. No se está cambiando el carácter, porque el carácter de las leyes está establecido en la Constitución. Las leyes son orgánicas u ordinarias y no se puede modificar antojadizamente ese carácter, porque la Constitución establece cuáles son las leyes orgánicas y cuáles son las ordinarias. ¿Qué es lo que está haciendo con esto? Utilizando la atribución del artículo 140 de la Constitución. Podrá, es facultad del presidente. Si el presidente quiere, envía un proyecto calificándolo de urgente. Si no, lo retira. Si no, lo presenta como ordinario. Eso es lo que se ha hecho. Fue un proyecto que inicialmente lo consideró urgente, luego retiró esa naturaleza. Por lo tanto, no volvamos a este cuestionamiento sobre la constitucionalidad. La sesión anterior eran otros argumentos, la sesión actual es otro. Aquí hay una sola cosa, que es lo que queda y lo que la opinión pública ve y lo que el país ve. Aquí hay personas que no tienen compromiso alguno con el país. Aquí hay sectores políticos a los que no les interesa el país. Hay sectores políticos que quieren básicamente que en este momento de crisis se generen mayores dificultades al pueblo. Y por eso obstruyen, por eso malinterpretan, por eso desinforman. Hablemosle con verdad al país, hablemosle de manera fundamentada y sobre todo, les vuelvo a señalar, pensemos en que en un momento de crisis tendría que haber la voluntad nacional de todos para enfrentar la crisis con solidaridad y pensando sobre todo en que el Ecuador pueda resolver sus problemas con medidas creativas, con medidas que no golpeen más al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.